de la época arcaica vemos los llamados tesoros, que eran pequeños edificios en forma de templo construidos en los santuarios como ofrenda de una ciudad donde se guardaban los exvotos que llegaban de ella. En este caso estamos viendo el tesoro de los atenienses de Delfos. Se clasifica de la siguiente manera: dórico e inantis. Mantiene las partes del templo griego, la llamada crepis, esa plataforma formada por una serie de escalones, la columna dórica típica con el capitel, el fuste sin basa, el fuste formado por una serie de tambores, el arquitrabe, el friso con la decoración de triglifos y metopas, debajo del triglifo la decoración de las gotas y la cornisa que protege la decoración que hay en las metopas. El arquitrabe, friso y cornisa formarían el entablamento y la cubierta del templo a dos aguas, formando en su fachada principal esa forma geométrica triangular denominado frontón y el espacio que queda dentro del frontón denominado tímpano. La colocación de los triglifos y metopas se sigue respetando: es triglifo en los extremos, triglifos entre los intercolumnios y triglifos encima de las columnas. Época clásica. Corresponde a la segunda mitad del siglo V a.C. Pericles, político y orador de Atenas, se convirtió en una de las figuras más relevantes de esta ciudad. Se rodeó de personajes intelectuales y todos juntos decidieron reconstruir la Acrópolis de Atenas. La arquitectura alcanzó el grado de madurez más elevado. Pericles nombró director de todos los trabajos a su gran amigo Fidias. Los templos más importantes de esta Acrópolis van a ser el Partenón, dedicado a la diosa Atenea. La obra se inició en el año 447 por dos arquitectos de Asia Menor llamados Ictinos y Calícrates. Es un templo de grandes dimensiones, dórico, octástilo, períptero, con 17 columnas en los lados más largos del rectángulo, ya que, como hemos visto anteriormente, los griegos determinaron que el lado largo del templo tuviese el doble de columnas más una con respecto a la fachada principal. En planta lo constituye pronaos, naos, en cuyo centro se colocó la estatua de la diosa Atenea, y el opistodomos. Este templo es perfecto en cuanto que cumple las medidas, proporción y número en las formas y la aplicación de las correcciones ópticas. En su fachada principal presenta una curvatura, inclinaron la fachada suavemente hacia adelante, el énfasis de las columnas corrige el efecto de concavidad y las columnas de los extremos de las fachadas presentan unas dimensiones mayores. Como templo griego presenta las características generales: templo elevado sobre la escalinata, columna dórica sin basa, con las acanaladuras típicas del fuste dórico, el capitel con equino y ábaco, el arquitrabe, que está formado, aquí muy bien se ve, por los dinteles, el friso con la combinación de triglifos y metopas, con la cornisa que protege la decoración que hay en las metopas, la cubierta a dos aguas, dejando entrever esa forma triangular denominado frontón, y en el interior de ese frontón el tímpano, donde todavía se ven algunas esculturas. El templo de Atenea Nike o Atenea Victoriosa, construido por Calícrates en el año 425. Se construyó en conmemoración del Tratado de Paz que firmaron los griegos y los persas. Es pequeño y responde a los tipos ideales del arte griego: jónico, tetrástilo, anfipróstilo. En el friso se representan las batallas protagonizadas entre los griegos y los persas. Está situado en un extremo de la Acrópolis. Y el Erecteion se construyó entre los años 421 y 406 a.C. El monumento no responde a un plan rigurosamente simétrico. El motivo por el que el edificio se adaptó a las desigualdades del terreno es porque allí tuvo lugar el combate entre Atenea y Poseidón, por lo que lo consideraron un lugar sagrado y respetaron y mantuvieron la irregularidad del terreno. Posee pórticos en los 4 lados. El Erecteion ha cobrado fama por la singular tribuna de las Cariátides, la más soberbia aplicación de este orden. Arquitectura griega del siglo IV. En este siglo comenzó la decadencia total del dórico y la hegemonía pasó de Atenas a Esparta. En esos momentos cobra gran auge el orden corintio, comienza una cierta decadencia de la religión y la construcción de los templos quedó relegada en detrimento de las construcciones civiles. Construcciones conmemorativas. La linterna de Lisícrates. Eran construcciones pequeñas y circulares. Su origen está en las edificaciones circulares o templetes para colocar el trípode, triunfo de la competición que se entregaba al protector de los grupos que iban a competir.
Consta de un gran basamento, un cuerpo central circular, en el que se adosan unas columnas con capitel corintio, denominadas columnas pseudoperípteras, y en la parte superior mantiene las partes del templo griego, arquitrabe, friso y la cornisa. Asia Menor conoció un gran florecimiento durante el siglo IV. Allí se construyó el mausoleo de Halicarnaso. Es un templo-tumba del rey Mausolo, erigido según los planos de los arquitectos piteos y sátiros. Constaba de un robusto basamento, en el cual se apoyaba la construcción propiamente dicha. Es un edificio peristilo, jónico, rematado con una pirámide escalonada, en cuya cúspide lucía una cuadriga. Es un tipo de enterramiento aislado, monumental, y estuvo en boga en el mundo romano. Construcciones civiles. Dentro de las construcciones civiles vemos el teatro, lugar donde se representaban comedias, tragedias y tragicomedias. Partes del teatro. El escenario, donde se hacía la representación, la orchestra de forma circular y donde se situaba el coro, y la cavea, que era el graderío donde el pueblo presenciaba la obra teatral correspondiente. Desde el punto de vista constructivo, se caracteriza porque la cavea está construida en el declive de la colina o desniveles del terreno, es decir, no es una construcción entera. Y en el santuario de Delfos se construyó el templo de Apolo, monóptero rodeado de un pórtico circular, y este tipo de edificios pasará también al mundo romano. Y el estadio para las carreras de atletas tiene una estructura longitudinal, y para construir el graderío también aprovechan el declive del terreno para ver el evento deportivo. Arquitectura griega del periodo helenístico. Arquitectura griega del periodo helenístico. Cronológicamente se extiende desde finales del siglo IV al siglo I a.C. Los grandes edificios se construyeron en Asia y África. Se pierde el sentido de la armonía y equilibrio, y se busca fundamentalmente el efecto de dinamismo. El sentido ostentoso es de influencia oriental. Se mezclaron dentro de un mismo edificio los órdenes, aunque utilizaron mucho el corintio, porque es el orden más rico, decorativo y más lujoso. Este periodo se caracterizó por la existencia de distintas escuelas regionales, y una de las más importantes fue la escuela de Pérgamo, periodo en el que se construyó el altar de Zeus. Este altar está construido sobre un enorme basamento en forma de U invertida, con una gigantesca escalinata que lleva hasta un templo que hay construido en la parte superior. Lo más importante, además de la estructura arquitectónica, destaca los relieves del basamento. El orden de las columnas que constituye el altar es de orden jónico.